Muy buenas, como os decíamos en el anterior vídeo, hoy vamos a hacer una receta con el fumet que hicimos con el bitxí catalán y con la picada. Estos son los dos elementos principales. Entonces usaremos también el rape, que es por donde empezaremos. Aquí hemos puesto aceite a calentar en la sartén y el rape lo que haremos será salarlo un poquito con un poquito de sal. Y lo que haremos es darle una capa muy fina de harina para que no se nos deshaga mucho la carne del rape. Pues ahora vamos a ir friendo el rape. Es solo marcadito, no hace falta que esté muy frito. Y pasaremos a hacer la patata, que la patata aquí técnicamente le llamamos patata escarchada, que es simplemente, ahora lo veréis, cortar y rasgar. Cortamos y rasgamos. De esta manera lo que nos aporta la patata es que se quede entera, que se quede cocida, pero que se quede entera. La pondremos un poquito en el aceite, la marcaremos, esta vez sin harina. Entonces cuando tengamos la patata ya un poquito doradita, lo que haremos será introducir el fumet que hemos hecho. Ponemos el rape, le pondremos la famosa picada, nos ayuda a espesar, pondremos a punto de sal. Pues como veis estamos aquí friendo las patatas, que ya las tenemos ya marcaditas, y las vamos a introducir también dentro del caldito. Y ya tenemos la preparación, que ahora esto más o menos tiene que estar un cuarto de hora, unos 20 minutos a fuego medio. Bueno, pues vamos a emplatar ya el suquet de rape. Como veis, las patatas han quedado súper enteras, cocidas pero enteras, y el caldito nos ha quedado ligadito como queríamos, El rape, el caldito que nos falte. Pues vamos a terminar el plato poniendo la cigala que hemos marcado en la plancha, que parece que esté tomando el sol la cigala, y pondremos un poquito de perejil. Nos queda un plato de fiesta fantástico, Este plato, el rape, la patata y la cigala, nada más. Hasta ahora.